¿Cómo están mis queridos hermanos? Siempre quiero dar gracias a Dios por este tiempo que nos regala el Señor, tan especial, ¿no? Tan especial con respecto al tiempo, esta cuarentena que estamos viviendo en Santiago de Chile. Impresionante cómo nos ha permitido entonces el Señor estar en las casas, estar en la familia, estar reflexionando, estar entendiendo todos los elementos que hay veces que nosotros estando saliendo y en actividades completamente normales, no logramos a veces percibir la importancia que tiene de, de estar juntos y de estar ministrándonos y administrándonos todos los recursos de Dios a través de este medio. Esta tarde tengo mucho deseo de compartirles este mensaje específicamente a la juventud. Es hablarles a los jóvenes creyentes, a los jóvenes cristianos, porque el texto que vamos a tocar y vamos a conversar, que más que un sermón, más que una predicación, solamente un compartir entre los jóvenes, que es la iglesia que viene de respaldo entonces para aquellos pastores y ministros como lo soy yo también, em, que en algún momento tenemos que entonces dejarle la iglesia a ellos y, y ellos tienen que tener entonces esta capacidad de seguir adelante, de expandir y de llevar entonces este trabajo que nos ha encomendado el Señor, como en tantas delegaciones que están en la Escritura, delegaciones completas eh, de ministerios, de traspasos. Me parece también esta forma paternal donde los padres a sus hijos, no estoy hablando, digamos, de esta forma familiar de solamente los puestos para los hijos, no, no, estoy hablando de esto, de que uno conoce entonces a los discípulos, conoce a los creyentes más jóvenes y uno empieza a distinguir cualidades importantes en ellos que el Señor lo está levantando para que nosotros entendamos que van a ser las gracias que van a empezar a ministrar en un tiempo que de algunos se están entrenando ya, pero sin duda que en algún momento tendrán que tomar entonces el trabajo pastoral, congregacional, de una manera madura y ya en pleno ejercicio del puesto. Así que es muy importante. El texto que vamos a tratar de analizar de distintos ángulos es Hechos 1:8, que vamos a leerlo muy pronto. Por eso quiero dirigirlo específicamente a los jóvenes de nuestras congregaciones. Para eso tengo que presentarme y decirles algunas cosas específicas para que contextualicemos un poco lo que quiero apuntar, lo que quiero decir. Eh, siendo muchos de los ministros en la actualidad profesionales ya, profesionales como en el caso mío que estudié ingeniería y ejercí la ingeniería por largos tiempos, viene entonces esta lucha que se provoca con el llamado de Dios, que te llama entonces al ministerio, que te llama a un trabajo mayor, maduro, con más entendimiento, y vas dejando todo hasta dedicarte 100% entonces a la obra del Señor. Eso es lo que le debiera ocurrir a cualquier persona que esté entonces en el campo de la fe, en lo que es la congregación, empezar a sentir el llamamiento del Señor, y muchos de ustedes van a tener este llamamiento ministerial donde van a tener que empezar a elegir, a tomar las rumbas necesarias para que eso ocurra así. Así que desde ya mis oraciones para que usted tome buenas determinaciones, buenos entendimientos, y tome entonces la ruta correcta que a Dios le parece para usted. Como Hechos 1:8 está dirigido a entender claramente el campo de aplicación del bautismo en Espíritu Santo,
que lo sostiene nuestra congregación, las Asambleas de Dios, en términos mundiales, em, como una doctrina fundamental, como un requisito fundamental para nosotros, pues las Asambleas de Dios nace con el bautismo en el Espíritu Santo de multitud de hermanos que, que necesariamente tienen que empezar a congregarse teniendo esta vivencia en su corazón, en su cuerpo, en su vida, esta vivencia que hace un siglo atrás era completamente incomprensible. Las personas no sabían qué es lo que estaba ocurriendo. Y, y no había mucha teología tampoco, no había teología al respecto, sino recién hace unos 100 años atrás se empieza a estudiar teológicamente, específicamente, qué es lo que estaba diciendo entonces los textos. Estoy hablando de la escritura propiamente tal, que dice la Biblia, para que esta vivencia específica de algunas personas en aquel entonces no fuera tan solo algo experimental de ellos, algo que ellos como personas lo estaban, sino que fuera más bien una verdad bíblica aplicada para nosotros, y fuera entonces el Espíritu Santo aportando entonces nuevos elementos en la restitución de lo que es la iglesia. Les recuerdo que nosotros somos nacidos desde la Reforma, donde el Señor ha ido entonces manifestando en distintos siglos, desde la Reforma misma, con este gran avivamiento de lo que es la palabra, e irnos a lo que es los escritos sagrados y tenerlo como un referente importante. Luego la expansión, luego el movimiento wesleyano, luego el movimiento misionológico, luego entonces el bautismo en el Espíritu Santo, donde el Señor aporta lentamente entonces distintos elementos para empezar a concluir la obra que el Señor estaba realizando en medio de nosotros. ¿Se han cometido excesos? Sí. ¿Han habido abusos? Sí. Pero detrás de todo esto, quiero mostrar que el Señor ha estado con nosotros, que esta experiencia no es tan solo personal, sino que es bíblica y aplicable para todas las personas. Entonces, antes de comenzar a analizar y a conversar respecto a Hechos 1:8, yo quisiera acercarme entonces a esta iglesia que viene naciendo, esta iglesia que viene creciendo en este tiempo, en pleno siglo XXI, en una era que le llamamos posmodernismo. Es una era posmoderna que tiene características sumamente específicas que son, para nuestro gusto, muchas de ellas muy buenas, y por otro lado también con muchos excesos que también complican entonces la existencia del cristianismo y de la hermandad. Entonces, a nombre de los excesos, de los abusos y de las cosas complicadas que hemos hecho, yo quiero pedirles grandes disculpas a todos ustedes. Porque siendo yo, en este caso, profesor de teología y específicamente habiendo realizado muchas veces el ramo de neumatología, quisiera entonces abrir mi corazón para entender que he estado leyendo a los jóvenes, a los estudiantes, a los futuros pastores, he estado leyendo sus inquietudes por estos últimos 5 años y créanme que en esta tarde tengo toda la intención de pedir muchas disculpas. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario entonces pedir disculpas? Porque hemos tenido una mala aplicación pastoral respecto entonces a la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Y explico por qué. Porque como un gran común denominador de todos los hermanos que han pasado por aula,
y me ha tocado entonces estar compartiendo con ellos, he encontrado lo siguiente, que la gran mayoría de las personas se encuentra discriminada, que hemos nosotros segregado la congregación en los que hablan y los que no hablan. Ahora, tan solo el hecho, porque no quiero justificar, quiero más bien pedir disculpas. Tan solo el hecho de que alguien de ustedes se sienta discriminado ya es suficiente como para decir, discúlpennos, no es ninguna intención de que se hayan sentido o que se sientan ofendidos respecto entonces a una aplicación que ha sido exacerbada, que ha sido violentada y muchas veces abusada, porque grandes personas que han pasado entonces por gran cantidad de personas que han pasado por las aulas, expresan lo siguiente, que, que más bien ha sido como una especie de repetición, que buscan entonces tratar de hacer distintos trabalenguas eh, para entonces comenzar a hablar en otras lenguas. Y yo quisiera pedirles entonces a mis compañeros de milicia respecto a esto, que no volvamos a las aplicaciones de ese tipo. No, no hagamos una discriminación entre los que hablan y los que hablan. Llega el tiempo entonces donde el Espíritu Santo va a bautizar, va a tocar. Y yo quisiera que esta verdad tan fundamental la pudiéramos vivir en forma sana, espontánea, abierta, no buscando más allá. No, es una verdad tan importante para nosotros que quiero compartirlo hoy día, pero no abusando, sino dejando que solamente el Espíritu Santo, precioso, persona divina en medio nuestro, Él nos bautice. Y nosotros, por un lado, no exacerbar, no presionar y no manipular de ninguna manera, de ninguna forma, porque no quisiera que los jóvenes cristianos sean entonces atemorizados y avergonzados y segregados en nuestras propias congregaciones. El bautismo Espíritu Santo es una experiencia hermosa, digna de vivirse intensamente, y quiero no estropear ninguna de esas experiencias para esta iglesia que viene naciendo con fuerza, con mucho entendimiento, con muchas interrogantes y con muchas preguntas. Así que miren lo que quiero hacer. Vamos a revisar algunas consideraciones en el texto que está aquí, que está específicamente en Hechos 1:8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, es interesante entonces algunas consideraciones que nosotros deberíamos tener. Lo primero es que recibir poder, vamos a recibir poder. Primero, no debiéramos nosotros tener un gran énfasis al tema del poder. Pareciera que nos estimula de tal manera la palabra poder que exacerbamos el punto central. El poder que está ahí, el poder que está hablando, tiene una diferencia, ese dynamis que está ahí, tiene una diferencia con la palabra autoridad, exousia, que también se traduce como poder. Uno es refiriéndose entonces no precisamente al poder de la capacidad de hacer, sino más bien a la capacidad de hablar, de llevar una palabra adelante, en sentidos políticos, filosóficos, religiosos, de distintas maneras, donde hay palabras que tienen entonces
la característica de exousia, de autoridad, porque vienen entonces trabajados desde el poder, desde el escenario del rey o de un militar, de un general, del alto mando, que entonces la palabra que sale de ellos tiene entonces mucha capacidad de que esto se lleve a efecto por las personas que están escuchando. Entonces tenía mucho dinamis, justamente estas personas que tienen características de autoridad, de exousia, que está muy ligado específicamente al tema divino. Estoy pensando, digamos, en el análisis de la palabra de aquel entonces, al tema divino, donde los dioses tenían autoridad. Y para nosotros también, nuestro Dios tiene toda la autoridad, tiene toda la exousia. Luego, no es entonces la autoridad que está en problemas, sino entonces el dinamis, de modo que nosotros llevamos una palabra que viene entonces del representante central, en este caso Dios, o puede ser también el caso militar del general, o puede ser entonces del gobernante como el faraón, como el rey, que tiene entonces esta capacidad de llevar adelante entonces una obra en medio de nosotros. Entonces, queridos hermanos, recibiréis poder, recibiréis dinamis, está asociado íntimamente a una palabra que tiene mucha autoridad frente a las personas, y es sumamente sencillo, es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios que tiene entonces una capacidad por sí sola de convertir, de llamar a las personas, efecto que usted ya conoce, que ha vivido, y luego no tan solo nosotros, la iglesia pentecostal, aprovecho de decir también, entonces, que las asambleas de Dios es la iglesia pentecostal más grande del mundo, con 75 millones de miembros en todos los lugares. Eso lo convierte entonces en una iglesia que ha sido altamente eficiente en lo que significa la expansión del reino. A diferencia entonces de la iglesia histórica, que tiene entonces de vida algo así como 500 años ya, y en este tiempo ha ido decreciendo. No significa que no puede llevar la palabra adelante en predicación. Sí, por supuesto que sí. Pero entonces estamos notando que en las estadísticas históricas más bien hay eficiencia en lo que es la predicación y de expansión del reino de Dios. Por eso es importante entonces que estos ministros, que estos futuros pastores, que estos jóvenes que están escuchando, tengan entonces en especial cuidado, que estamos entonces recibiendo nosotros una herramienta que viene del cielo, que viene de Dios. Me gusta también esta expresión porque dice, eh, eh, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es un verbo griego ahí que tiene una acción tan específica. Tiene una acción que es un ejecutando. Entonces, me gusta también traducirlo de esta manera para ustedes. Cuando esté viniendo entonces el Espíritu Santo, cuando haya venido a tu vida, cuando esté viniendo a tu vida, cuando esté llegando en este momento, deja entonces que Él te revista entonces de esta mayor eficiencia que tiene esta capacidad, recibir poder. Entonces, me seréis testigos desde aquí hasta lo último de la tierra. Es la expresión que está ahí. Lógicamente no estoy hablando de misiones, estoy hablando entonces de esta misión que le entrega el Señor a la iglesia ahora. Misión que no tenía el Señor. El Señor es más bien establecer a los discípulos, establecer a los apóstoles y levantar entonces una cantidad de personas que creyeran en Él y que lo hayan conocido en forma específica. Pero una vez entonces que Él se va de esta tierra, le pide entonces a la iglesia ahora que ellos lleven adelante la misión. Lo que hizo una persona, entonces ahora lo podemos hacer entre muchas personas. Y yo sé entonces que la iglesia está cumpliendo esa misión en forma
eficiente, está llevando entonces adelante la expansión del reino de Dios, que es sumamente importante. No tenemos entonces nosotros límite de personas, no tenemos un límite específico, pero tenemos entonces una herramienta fundamental que hace eficiente, y en eso quiero entonces entregar el mayor énfasis. Esto que está acá no es un sentimiento, no es una vivencia, no es algo específico, sino es un equipamiento a la iglesia para que nosotros entonces seamos eficientes y eficaces en la predicación del Evangelio a todo el mundo. Las estadísticas entonces efectivamente lo demuestran. En la iglesia pentecostal, solamente en 100 años, ha duplicado y un poco más a la iglesia histórica que tiene entonces 500 años de vida en este mundo. Entonces, estamos casi más que el doble adelante, solamente en 100 años. Significa entonces que la eficiencia de expansión es mucho más. Pero con temor veo, y entonces quiero entonces la exhortación final para ustedes, con temor veo que muchas filosofías, mucho intelectualismo, mucha permeabilidad a otros credos, han hecho entonces que en nuestra congregación, específicamente las asambleas de Dios, representantes mundiales de esta ortodoxia pentecostal, ha ido decayendo a un nivel donde, diría yo, nuestros jóvenes están más bien como jóvenes carismáticos, más que pentecostales. No es que nos complique el tema pentecostal, no, al revés, esta es nuestra esencia, somos pentecostales por esencia, justamente apuntando a una vivencia bien específica. Pero la hemos llevado en esta última década muy, muy mal. Por eso es importante entonces reentender lo siguiente. Miren, Lucas no es tan solo un libro histórico. Es un libro que hace historiografía, no es histórico. Segundo, Lucas no es discípulo y parlante de Pablo. Es completamente independiente teológicamente del apóstol Pablo. Lucas está haciendo teología específica y está tomando entonces todos los recursos de la narrativa del Antiguo Testamento y los ha trasladado a su Evangelio y al libro Los Hechos de los Apóstoles, donde todos los vocablos que están empleando entonces en el Antiguo Testamento lo está ocupando ahora Lucas de una manera importante. Les recuerdo algo tan fundamental para nosotros, tan importante para nosotros, que la persona más pentecostal sigue siendo Dios. Y discúlpenme que lo diga así, el Señor es muy pentecostal en medio de nosotros, porque les recuerdo entonces expresiones que están repetidas, pero infinidad de veces en la Escritura, donde Él dice, de pronto vino la presencia de Jehová a mi vida. Llenó mi vida y lo pude entender. Antes lo había visto, a oídas lo había visto, pero ahora lo puedo entender y percibir. Esto es, hermanos míos, no es un movimiento tan solo intelectual. O sea, mucho, por favor, cuidado con esto. No es un movimiento tan solo intelectual. Esto es un movimiento que involucra todo el cuerpo. O sea, es con todo el corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, es todo mi cuerpo involucrado. La presencia del Espíritu Santo, como lo dice Lucas, entonces en el Evangelio de Lucas, cuando él dice, es el único que lo plantea de esta manera, vi descender entonces el Espíritu Santo, no lo dice como paloma, como lo dicen los demás evangelios, sino que dice, lo vi descender corporalmente como palomas. Ese es Lucas. Lo vi descender corporalmente como lo hemos visto, hemos tenido una experiencia con Él. Nos relacionamos. Lucas hace una neumatología preciosa, hermosa, completamente independiente a la teología paulina y también a la teología juanina. No hay
discípulo que haya escrito como lo escribe Lucas. Luego es completamente independiente y tan vigente para la iglesia actual. No se confunda con tanta cosa que hay en este momento. Le pido a los pastores, a los líderes, no alucen la administración, háganlo correctamente. Deje que el Espíritu Santo bautice, no lo trate de hacer usted. Segundo, esta es la iglesia que viene detrás de nosotros, que tiene que ser equipada, porque es un tiempo tortuoso, complejo. Yo juego por esto para ustedes. El Señor está a puertas, está por venir. Dudo que haya otra vuelta en lo que nosotros llamamos la espiral profética, de modo que pueden ser 40 años, 50 años, 60 años, nadie lo sabe. Pero sí sabemos que el tiempo oportuno ya está llegando, porque lo percibimos, porque podemos leer. Entonces, este momento de Dios tan especial, tan único, ¿sí? Las condiciones del hombre pecado, las condiciones de ultraconectividad del mundo, el posmodernismo en medio de nosotros. Así que, mis queridos jóvenes cristianos, jóvenes creyentes, ánimo, ánimo, no se sientan segregados, no se sientan de esa manera. No, amen al Espíritu Santo. Él es el Señor en medio de nosotros. Es visible, tangible. Esta es la diferencia que nos hace ser. Somos una iglesia viva. No es una iglesia histórica, no es una iglesia del ayer, es una iglesia de hoy. Vive y sigue escribiendo, por favor, en tu vida los hechos del Espíritu Santo, para que no concluya este libro hasta que toda la iglesia entre y esté equipada. Permite entonces que la iglesia sea eficientada en todo lo que sea. Entonces el trabajo que está realizando, y lo pensó y lo diseñó el Señor allá en el primer siglo, y está relatado en Hechos 1:8. Dios te bendiga grandemente.